Bueno, empezamos con el tema de destilación. Para eso les voy a compartir inicialmente algunos aspectos básicos de lo que es el modelado y simulación de columnas de destilación. Por favor, me confirma si están viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, gracias. Cosas generales que ustedes deberían saber a este nivel. Debe haber una diferencia de composición en la fase líquida y vapor con el equilibrio. Entonces, este tema de columnas de destilación tiene la característica de que nos va a incluir prácticamente todo lo que nosotros hemos visto en ingeniería química, desde desde un simple balance de materia, un balance de energía, el equilibrio de fases, los fenómenos de transferencia de momento, calor y masa, dependiendo del modelo de solución que vayamos a desarrollar, diseño de equipos. Técnicamente aquí en una columna de destilación usted trae todo. Y si a eso le incluye que de pronto esta columna también puede ser una columna de destilación reactiva, pues eso aumenta también la complejidad y también la necesidad de identificar diferentes herramientas para solucionar este tipo de problemas. La destilación utiliza calor y enfriamiento para el proceso y la absorción y desorción utiliza un solvente como ese elemento que va a hacer que haya una separación en las fases. Pero en términos generales se utilizan los mismos equipos, el mismo tratamiento matemático, balances de materia y energía y relaciones de equilibrio. Sin embargo, pues también hay una gran cantidad de métodos para desarrollar este tipo de soluciones, o sea, para solucionar o para diseñar la columna de destilación. Hay unos métodos que son los métodos cortos y otros los métodos rigurosos. Estos métodos cortos, haciendo un poquito de memoria, son muy importantes o eran muy importantes y lo siguen siendo en la actualidad, debido a que, debido a que estos métodos cortos permiten a partir de una poca información conseguir una gran cantidad de información que le va a servir a usted para el cálculo del método riguroso. Es decir, son algoritmos relativamente sencillos que brindan información básica de la columna, es decir, número de etapas, etapa de alimentación, cargas caloríficas y algunas condiciones del destilado y de los fondos. Esto de pronto lo explicamos de mejor manera viendo un dibujito. Aquí los dibujitos nos gustan mucho. Un segundo. Listo. Entonces, recuerden que esto todo pues, se incluye dentro de un proceso químico, que su corazón es la parte reactiva, si es que la hay. Hay unas operaciones unitarias iniciales en las cuales las materias primas se acondicionan para que entren en la reacción. De pronto lo que es un calentamiento, un enfriamiento, un mezclado, de pronto, ¿qué le digo yo? Una reducción de tamaño, bueno, lo que sea. Y después salen una serie de productos con algunas materias primas. ¿Por qué? Porque la reacción no es 100% efectiva. Entonces aquí es donde entra lo que es el tren de separación. Normalmente la separación que más nos funciona y que es más versátil es la relacionada con la destilación. Pero es una caja negra de lo único que conocemos son esto, por ejemplo, es un flujo, una temperatura, una presión y una composición. Eso es lo único que conocemos. Pero en esta columna nosotros no conocemos nada más. Es un equipo tipo caja negra en el cual de pronto podríamos llegar a conocer cuánto es el destilado y cuánto es la composición de un elemento clave. Pero de resto no conocemos. ¿Qué información necesitaríamos para trabajar con esta columna? Necesitaríamos saber el número de etapas, el número de etapas mínima, la relación de reflujo, la relación de destilado, de fondos. Necesitaremos saber la etapa de alimentación, entre otros. ¿Listo? Y entonces esto lo podemos ver o lo podemos calcular mediante los métodos cortos. Y estos métodos cortos pues incluyen varios, como por ejemplo el de Underwood,
de Gilliland, el de Feske, el de Kirk, que cada uno de esos le da cierta información que usted necesita para poder calcular el método riguroso. ¿Listo? Entonces nosotros en el ejercicio de hoy nos vamos a ir directamente al método riguroso. Sin embargo, no vamos a dejar de pensar que también hay unos métodos cortos y vamos a ver una serie de ejemplos relacionados con los métodos cortos que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, por eso es que son importantes estos métodos cortos. ¿Por qué? Porque es que primero que todo nos dan información básica para pasar al método riguroso. Y segundo, son métodos mucho más sencillos que el método riguroso en cuanto a la solución matemática. Entonces, imagínense nuevamente lo que siempre les he dicho. Imagínense que ustedes están en el siglo XVII, XVIII, XIX, en donde no tienen un computador. Entonces, si no tienen un computador, hacer este cálculo, por ejemplo, para un sistema de 3 componentes con 5 etapas, se les puede volver perfectamente un sistema de 20 por 20. ¿Sí? Un sistema matricial de 20 por 20. Y resolver eso sin la ayuda del computador, pues se vuelve una tarea relativamente imposible de hacer. ¿Listo? Entonces vamos a inicialmente a hacer una revisión de estos métodos. Aspen, por ejemplo, esta presentación la hice específicamente para Aspen, pero en términos generales trabaja también para Coco. Para Aspen tenemos los métodos como, denme un segundo, tenemos los métodos de STW, Distill y SSFRAC, todos estos son métodos cortos, y unos métodos rigurosos que son los que tenemos aquí a este lado, los que tenemos en morado. Por ejemplo, el método de STW se basa en las ecuaciones de Wind, Underwood y Gilliland para columnas simples. Usted le tiene que especificar la recuperación deseada, tanto de componentes livianos y pesados, que es lo que se hace en modo diseño, y el resultado que esto le da a usted es el número de etapas teóricas, a cuántas etapas teóricas debe tener su columna, cuál es la relación mínima de reflujo que usted tiene que asegurar, dónde está la etapa de alimentación y cuáles son las cargas caloríficas tanto del condensador como del hervidor, que es una información fundamental para de pronto usted más adelante hacer un cálculo con el método riguroso. Porque si usted no sabe el número de etapas teóricas o la relación de reflujo mínimo, pues usted no va a saber cuántas etapas debe tener su columna de destilación. Si usted no sabe dónde va la etapa de alimento, pues usted puede empezar a jugar desde la 1 hasta la 50, si es que tiene 50 etapas, y de ahí cada una de esas le va a dar una carga energética diferente a su solución de su problema. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante estos métodos cortos. Otro método que te vamos a trabajar es el método de Distill. Bueno, no necesariamente lo vamos a trabajar, pero sí se tiene en el simulador, que es una columna multietapa con corriente de alimento y dos productos en modo de apreciación, y el cálculo de la composición de salida se da a través de una aproximación de Mister. Entonces, mientras el método de STWU te da el número de etapas teóricas, relación de mínima de reflujo, etapa de alimento y cargas caloríficas, el método de Distill también te da la composición aproximada de salida de los productos. Entonces se va ampliando la información que le está dando estos métodos cortos. Y pues va a tener unas suposiciones que son flujos equimolares y volatilidad relativa constante del sistema. El último método corto que tiene, por ejemplo, Aspen Plus es el método SSFRAC. Para simulación de columnas complejas, un alimento y cualquier cantidad de productos y vapor. Funciona para unidades de procesamiento de crudo y para torres del vacío. ¿Listo? Y también da información similar, o sea, número mínimo de etapa, relación de reflujo mínimo, relación de reflujo operativa, número de etapas operativas, carga en condensador y hervidor y composiciones aproximadas de las corrientes de destilado y de fondos. Ya en los métodos rigurosos, el básico, el que vamos a trabajar, creo que casi siempre es este método de RAT-FRAC. Es un método riguroso que calcula cualquier operación de separación líquido-vapor. Se basa en la solución de las ecuaciones MESH. No sé si ustedes recuerden qué significa el acrónimo MESH en destilación. No lo recuerdo, pues aquí lo recordamos. Significa balance de material, equilibrio, sumatorias
y entalpía. Recuerde que está en inglés, ¿no? Entonces, por eso entalpía viene con H. ¿Listo? Entonces de ahí vienen las ecuaciones Bayes. Entonces usted todo lo que tiene que resolver son balances de material, de equilibrio, las sumatorias y de entalpía por cada una de las etapas. Y por cada uno de los componentes. ¿Listo? Entonces por eso matemáticamente se vuelve un poco complejo ese cálculo. Pero pues yo sé que lo podemos hacer. No es tan difícil tampoco. Entonces este método sirve para destilación ordinaria, absorción y espojamiento, destilación extractiva y azeotrópica y destilación reactiva bajo los modelos de equilibrio, conversión o electrolíticos que tiene el simulador. Pues esto en términos generales es lo que la información que hay que suministrarle al sistema, o pues todo lo que podemos trabajar, múltiples alimentaciones, turnarounds, es decir, la posibilidad de una alimentación, bueno, de que una parte de ese producto o de el líquido de una etapa se saque, se bombee y se vuelva a adicionar. También posibilidad de corrientes laterales de calor, bueno, y productos, bueno, y también otros sistemas de separación, como decantadores y otro tipo de sistemas de separación. En RADFRAC pues se necesita una serie de especificaciones de diseño, sirve para diseñar y evaluación de platos y empaques, es necesario especificar la eficiencia de Morphy, también es posible hacer un análisis térmico e hidráulico para calcular la caída de presión a través de cada uno de los platos, y pues tiene varios algoritmos de convergencia. Algoritmo de convergencia, lo vamos a ver más adelante, es cómo él va a resolver ese sistema de ecuaciones, porque recuerden que al final es un sistema de ecuaciones lo que tenemos. Entonces, cómo aproximar la solución de ese sistema de ecuaciones es lo que ese algoritmo de convergencia va a generar. O sea, esa modificación de ese algoritmo de convergencia es lo que va a hacer eso. Otro tipo de columnas como la que se tiene es la multifrac, es un modelo riguroso para simular múltiples unidades de separación interconectadas. Funciona para la separación de aire, combinación de absorbedores y despojadores, y asume la etapa de equilibrio, pero es posible especificar eficiencias de Morphy. También tenemos la Petrofac, que es, pues, por ejemplo, lo que tenemos acá, diferente cantidad de salidas laterales, similar a lo que se tiene de pronto en una columna de destilación de petróleo, diferentes salidas laterales, diferentes entradas laterales, diferentes fuentes energéticas, turnarounds opcionales y algunos otros tipos de despojadores o separadores laterales para hacer la purificación y la limpieza de los productos laterales. Sirve para unidades atmosféricas, torres al vacío, separación de la industria de refinación de crudo. Recuerden que estos simuladores Aspen y HYSYS se enfocan mucho hacia la industria petroquímica porque son los que han soltado el dinero para el desarrollo de todo el modelamiento matemático y el desarrollo del software. Y por final, pues, ya casi para terminar, tenemos las RateFrac, que es un modelo riguroso de no equilibrio. ¿Cómo explicar esto? Pues a todos nos enseñaron en nuestro pregrado que la forma para calcular esta parte de equilibrio se asumía pues lo que era la constante de equilibrio, ¿sí? La K, la constante de distribución. ¿Sí? Que la constante de distribución se calcula con fugacidad y con actividad. Pero hay otra alternativa para esta constante de equilibrio y es un modelo relacionando lo que son los fenómenos de transporte. ¿Listo? Entonces, fenómenos de transporte, pues vamos a utilizar los mecanismos de transferencia de masa y calor para calcular ese equilibrio de fases. No utiliza factores empíricos, ni la altura equivalente teórica de Plato, ni la eficiencia, y pues sirve para el diseño y la evaluación de columnas de platos y empacadas. Es algo un poco más complejo desde el punto de vista termodinámico la solución de esto, pero pues también es posible realizarlo. Ya para terminar tenemos el modelo riguroso para la extracción, extractores líquido-líquido, múltiples alimentos, calentadores, enfriadores y corrientes laterales, y calcula los coeficientes de distribución. Y se utiliza para la evaluación de extractores. Y para finalizar, pues lo que tenemos es el modelo BatchFrac para la destilación por lotes, que resuelve balances de materia y energía en estado dinámico, calcula los perfiles en función del tiempo y supone etapas de equilibrio, retención líquido constante y retención de vapor cero. ¿Sí? Entonces ya es un modelo dinámico, recuerden, en función del tiempo. Por ejemplo, tenemos un balón de destilación con un sistema de enfriamiento
en el cual hay una caída del condensado. ¿Listo? Entonces se llena de un líquido, normalmente este es el líquido ese que se quiere destilar, se somete a calor y se toma mediciones de tiempo, las unidades que sea, versus temperatura, porque esto pues aquí tiene un termómetro, y mediciones de volumen de destilado. Entonces es como va variando en función del tiempo, la temperatura y el volumen de destilado. Y aquí sale lo que es la curva de destilación, que pues es muy útil para, por ejemplo, para biocombustibles o para pues cualquier combustible, para su caracterización. Creo que es la ASTM D86, si no estoy mal, es la norma que rige esas curvas de destilación. Bueno, y eso pues hasta ahí era la parte teórica de los simuladores, y pues vamos a empezar a hacer una simulación. Entonces, por favor, en este momento abramos Coco. Entonces, aquí dentro de Coffee vamos a abrir una, ¿ya todos van a ir? Vamos a abrir una simulación, ¿sí? ¿Todos van a ir? Un momento, profe. Vale, vale. Listo, profe, gracias. Listo, entonces vamos a adicionar el modelo termodinámico de Chemsept, porque el de Chemsept para este específico caso, porque es la misma aplicación que vamos a utilizar para la columna de destilación. Entonces, que tiene mejor compatibilidad con los lenguajes cuando se utiliza para ambos casos el mismo paquete, el mismo simulador en este caso. Entonces vamos a seleccionarlo, vamos a adicionar un nuevo, vamos a seleccionar nuestros componentes, en este caso son desde C4 hasta C10, mira, C4 hasta C10, incluyendo los isómeros, o sea, butano, isobutano, pentano, isopentano, etc. Pues vamos a buscarlos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué eran 9? ¿Qué eran 9? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. ¿Listos los componentes? No, un segundo. Vale, vale. Profe, ¿cuántos componentes es que son? Qué pena. 9. ¿Y cuál era el título, profe? Qué pena, es que no. ¿No le puse? Ah, vale.
¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a abrir el Sí, profe. paquete termodinámico y aquí vamos a seleccionar, gracias, una ecuación de estado, en este caso es Penn Robinson, según dice la presentación. Y ya. Y podemos cerrar. ¿Listo? Bueno, no se nos olvide decirle que si lo queremos guardar en el temporal, porque si no, perdimos la información que le acabamos de dar. Bueno, cerramos acá y vamos a adicionar aquí en el flowsheet nuestro equipo. Recuerden que los equipos siempre están en el mismo sitio, aquí en esta pestañita que parece un baloncito. Eso nos abre este cuadro de diálogo. Aquí seleccionamos la penúltima carpeta, que son los separadores, y vamos a seleccionar el primer baloncito que dice Change Set Column Flash, es decir, separador de columna. Seleccionamos y lo pegamos. Listo, con ese mismo equipo se pueden simular todos pues, los procesos que vemos, tanto los métodos cortos como los rigurosos, como, bueno, ahorita vemos qué otra cosa se puede simular, pero pues es el mismo equipito para todo. Este equipo, pues como todo, requiere por lo menos un alimento y dos corrientes de salida, recuerden. Es una columna de destilación normal. Pues vamos a seleccionar la corriente de alimentación, la vamos a pegar, y también las corrientes de salida. Aquí pues cuando conectamos la primera salida nos dice que los que vemos en el fondo son los o arriba, entonces vamos a decir que arriba, conectar, y aquí abajo pues también vamos a conectar. Listo. Listo, entonces dice que se unió a la columna 1 como puerto arriba de outlet y como columna 1 como puerto arriba, puerto abajo como salida. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a definirle estas condiciones. ¿Qué condiciones? O sea, sabemos la alimentación. Sabemos que está ingresando a 2 bares, una fracción de vapor de 1, entonces está entrando como líquido, como vapor saturado, flujo de 1000 kilomol por hora y una composición equimolar, por eso está todo a 0.1111111111. ¿Listo? Entonces, vamos a abrirla. Y la presión, pues, está el tema en atmósfera, son 2 bares, entonces son 2, y lo pasamos a atmósferas. Aquí sí que lo cerré. Pasemos aquí a bares, pongámosle 2. La temperatura, pues, aquí por defecto nos dice que le pongamos, pues, entonces pongámosle 10, unos 13 grados, porque ahorita la tenemos que cambiar. La fracción molar, vamos a ponerlo como 0.11111111. Y a todos le vamos a pegar lo mismo. Y ya. Y finalmente el flujo, que es de 1000 kilomol por hora. Entonces ponémoslo aquí, kilomol por hora. Kilomol por hora. Listo. Ya esta temperatura no es la que debe ser. Recuerden que el dato de temperatura no lo tenemos.
pero si tenemos el de la fracción, dice que la fracción molar de la fase líquida es 1, pero no le vamos a decir que la fracción de vapor es de 1 usando la presión actual. Entonces la temperatura del sistema es de 143.95. Perdón, del sistema no, de la corriente de alimentación que está ingresando a nuestra columna. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda? No, nada. Bueno, entonces continuamos. Listo, entonces cerramos acá y nos metemos directamente a la columna, ahora sí. Recuerden que aquí pues tenemos nombre, estatus, balance, puerto, información. Pero aquí en editar, pues donde nos vamos a parar aquí sobre editar. Y eso nos va a abrir un nuevo cuadro de diálogo. Entonces en este cuadro de diálogo es donde vamos a seleccionar qué tipo de columna vamos a meter. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de tenemos? O sea, tenemos la destilación simple, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar en este momento. Tenemos destilación extractiva y azeotrópica. ¿Sí? Recordemos que es una destilación extractiva y que es una destilación azeotrópica. Tenemos un absorbedor o despojador simple. O tenemos un absorbedor con rehervidor, es decir, a ver, de pronto este sí lo podemos, sería más chévere dibujarlo. Es un absorbedor simple. Un absorbedor simple es un aparatico en donde usted tiene una columna con platos y por aquí ingresa un fluido, por aquí sale un fluido o un gas, por aquí ingresa otro y por aquí otro. Por aquí sale otro, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esto puede ser aire y esto puede ser aire seco. Aquí puede traer una corriente de que, no sé, de algo que le guste mucho el agua, no sé, por ejemplo, por decir algo. Bueno, no, es más, ni siquiera esto con aire. Esto que sea aire más ácido sulfúrico. ¿Sí? Es decir, al aire con ácido sulfúrico hay que quitarle el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque no puedo botar ese aire así nomás. Es más, ni siquiera entra por arriba, entraría mejor por abajo porque lo que es un gas. Entonces aquí entra aire más ácido sulfúrico y aquí debería salir aire puro, sin el ácido. Entonces aquí debe entrar un fluido que sea muy afín al ácido sulfúrico. Pues metámosle agua. Aquí viene agua con ácido sulfúrico, con H2S. Entonces de esta manera yo estoy limpiando la corriente de aire porque este aire va para la atmósfera. Y si lo mando así con ácido, con este H2S, pues va a venir la autoridad ambiental y me va a cerrar el negocio. ¿Listo? Y quién sabe cuánta gente voy a matar. Pero pues esta agua es más tratable porque esto yo después lo puedo separar con otro proceso. Entonces, esto es lo que es una unidad simple de absorción. Ya ahí vienen unas unidades como la que nos dicen acá, que trae lo que se llama consigo un rehervidor y un refluxet, condensador, en términos generales. Es decir, que esto puedo aquí tener, si el fluido es compresible, puedo tener aquí un condensador y puedo devolver parte de este fluido, ¿sí? O si este fluido lo puedo calentar acá y puedo devolver parte de ese fluido y parte pues lo voy a sacar acá. Es como no tener una columna de destilación, pero para, en este caso, el proceso de absorción. ¿Qué más? Tenemos también la posibilidad de una columna simple, un extractor simple, una etapa del proceso de extracción, columnas complejas, columna con reflujo total y los equilibrios líquido-vapor. También es necesario definir el número de etapas. En este caso nos dice la presentación que tenemos 9 etapas. Entonces vamos a ponerle 9 etapas. Ahorita vamos a hacer unas consideraciones del tema. Nos va a pedir también la presión. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí presión en unidades métricas. Habían dicho que serán 2 bares. Entonces vamos a decir que ok. Entonces, estas son las condiciones que nos están dando la presentación. Que tenemos 9 etapas, que el sistema está a 2 bares, porque uno dice que está a 2 bares, por aquí decía que estaba a 2 bares, aquí dice que está a 2 bares. Y pues le decimos ok. Profe, una pregunta. Es que yo en otra clase, pues, bueno, yo ya vi como este tipo de estirador, pero a mí me enseñaron que el condensador cuenta como la primera etapa, entonces uno como que pone una etapa menos de la que son.
en Coco. Ya miramos. Ok. Espérate que cargue. Y si no está respondiendo. Él tiene un dibujito. Ya le miramos el dibujito a ver cómo lo cuenta él. ¿Listo? Pero espérate que esta vaina funcione. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó? Aquí está. Ya, aquí está. Ya, esto es lo que abre. O sea, no es que se haya quedado pensando, sino que me abrió fue esta cosa. Sí, efectivamente, si miramos dónde es que era. A ver, dónde es que era. Aquí compone eso. Aquí en operaciones, aquí vemos el dibujito. Él toma al condensador como 1, al hervidor como 9. ¿Sí? O sea, él empieza a contar con 1 el condensador. 2, pues la primera etapa de la columna y así sucesivamente. ¿Sí? Y si, por ejemplo, yo cambio estos dibujitos que están acá, por ejemplo, si yo cambio el condensador, o sea, el condensador yo lo puedo tener como condensador total, es decir, como lo tenemos acá, es decir, que todo el vapor se condense, parte de ese líquido se devuelva y parte del líquido pues es el que vamos a vender, o como condensador parcial. Mire, parte del líquido se devuelve y parte del vapor es el que vamos a vender. Entonces miren que él va haciendo el cambio del dibujito. Igual con el hervidor puede ser parcial como lo tenemos acá, o puede ser un hervidor total. Así. Que por ejemplo eso no lo tiene otros simuladores, que le modifique eso automáticamente el dibujito. Usted debe saber cómo lo está trabajando. Efectivamente hay algunos simuladores que cuentan la etapa del condensador como la etapa 0 y la etapa del hervidor como la etapa n+1. Es decir, que cuando dice aquí número de etapas, no es número de etapas, sino número de platos. Porque los platos son los que están dentro de la columna. Lo otro es algo que está fuera de la columna, que es un condensador y un hervidor. ¿Sí? Pero para este caso, para el ejemplo que estamos desarrollando, es número de etapas. Es decir, condensador y hervidor incluido dentro del número 9. ¿Sí? ¿Sí queda clara tu duda? Sí, sí, ya más claro. Vale. Dice que la presentación aquí también nos decía que la etapa de alimentación estaba en la 3. Miren, aquí está. Vamos a decirle que la etapa de alimentación es en la 3. Y pues ya, eso no hay más información, hay que meterle. Miren que automáticamente modifica el dibujito. Bueno, entonces esta sería en operación. En reacción pues no hay nada porque no es una columna de destilación reactiva. La alimentación pues está vinculada con el alimento que ya le propusimos, entonces pues no hay necesidad de modificarlo. Y aquí en especificaciones pues viene todo lo que es el análisis de grados de libertad. Esto es muy importante analizarlo poco a poco. Y si quieren analicemos los de abajo para arriba. Entonces nos está diciendo que el número total de grados de libertad que tiene es de 31. Y esos 31 grados de libertad se van a dividir en ciertas cosas. Debe saber el número total de etapas, porque estamos resolviéndolo a través de las ecuaciones mesh. Entonces usted debe saber cuántas etapas tiene su sistema. Debe saber la ubicación de todas sus etapas. O sea, si se está entrando en la etapa 1, en la 2, en la 3, en la 5, en la 20, en la que sea. Ubicación de las side streams, pues no la necesita porque pues, es un modelo simple. Debe conocer el alimento, el flujo de cada uno de los componentes y dos condiciones de cada uno de los alimentos, perdón. La composición del alimento completa. Y debe conocer por lo menos dos de estos tres elementos. O la temperatura, o la presión, o la fracción de vapor. Dos de esos tres. O sea, temperatura y presión, o temperatura y fracción de vapor, o presión y fracción de vapor. Debe conocer la presión en cada etapa. Ahí vienen 7, pero ese se asumió que iba a ser isobárica. La carga de calor en cada etapa, excepto en hervidor y condensador, porque la carga de calor en hervidor y condensador es algo que él va a calcular. La de cada etapa no, la de cada etapa pues usted se la tiene que dar. En este caso pues él asume que es 0. La carga de calor se asume 0 a menos de que se especifique de una manera diferente. ¿Sí? O sea, cuando no hay corriente lateral que le adicione o le retire calor al sistema. Necesita conocer la presión en el condensador. Y estas son las dos importantes, los dos que más nos interesan a nosotros.
debemos conocer tanto una variable del condensador para ser especificada como una variable del hervidor para ser especificada, porque si no nos quedarían 29 grados, 31 grados de libertad, 29 definidos y nos quedarían 2 libres. ¿Listo? Esos donde los vamos a ver, aquí donde dice column specs. Vamos a saltar aquí directamente al final donde dice column specs. Y aquí podemos ver qué son las especificaciones de producto en la columna, tanto para la cima como para el fondo. Entonces, para la cima necesitamos especificarle uno de cualquiera de estos. Un hito, uno, no más, uno. Ya sea relación de reflujo, calor del condensador, temperatura del condensado, flujo del destilado, velocidad de reflujo, flujo de un componente, fracción molar de un componente, recuperación de un componente, fracción de alimentos recuperados, algo así. Bueno, y una también de los fondos. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí las especificaciones que yo tengo, que ustedes pueden observar aquí atrás, una está relacionada con el destilado, que es la velocidad del destilado, es decir, con la corriente, con la etapa del condensador, y la otra también está relacionada con la etapa del condensador, porque es la relación de reflujo. Entonces, ambas están relacionadas con la columna, perdón, con el condensador. Y yo no puedo, según Coco, trabajarle ambas especificaciones con el condensador. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿O qué se imaginan ustedes que yo tengo que hacer? No sé si entiendan cuál es el problema. Sí, que toca tener como una especificación para los fondos. Pues si ya sabemos lo que sale por arriba, pues lo contrario va a ser lo de abajo, ¿no? Podremos Ok, hacerlo perfecto, funcionar. sí. Bueno, entonces, la relación de reflujo la vamos a dejar. O sea, sabemos que la relación de reflujo es 0.9. Entonces vamos a cambiar ese 2 por 0.9. ¿Por qué? Porque es más fácil calcular la velocidad de los fondos que calcular la relación de reflujo de los fondos. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de los fondos? O sea, si sabemos que la velocidad de destilado es de 638 kilomol por hora y sabemos que el alimento son 1000 kilomol por hora, ¿cuánto es la velocidad de los fondos? Sí, 362, creo. Sí, creo que sí. Entonces vamos a buscar aquí una que diga Bottom Products Flow Rate, es decir, ahí toca leer qué nos pide, qué nos ofrece. O sea, que esto es un menú que nos ofrece, cuál nos va a servir. Entonces es el flujo, velocidad de flujo de producto en los fondos. Entonces sí, pero no la pide en mol por segundo. Y yo la tengo en, me habías dicho 362 kilomol por hora. Entonces tengo que pasar esos 362 kilomol por hora a mol por segundo. Entonces, ¿me pueden ayudar con esa conversión? ¿Cuánto les daría? Profe, creo que es Chancep, se pueden modificar las unidades para no hacer la conversión como tal. Dejé la pereza. Lo siento. Bueno, pero creo que sí se puede. Sí, Ahí abajo en modifica. unidades. ¿Acá? Ah, No, profe, abajo en unidades. Dice resultados, tablas, ahí. Ay, sí, aquí. Yo quería que lo transformaran, pero bueno. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era? Es la segunda. Flow, mol por segundo. ¿Cuánto era? ¿Kilomol por hora? Sí, señor. Ay, quería que lo cambiara. Bueno. ¿Cuánto era? 362, ¿cierto? Listo. Listo. Entonces ya tengo mis especificaciones de diseño. Pues si queremos también podemos mirar la parte de presiones. Pues dice que son 2 bares. Pues esa información ya se la habíamos dado. La posibilidad de trabajar a presión constante o darle la presión de fondos y de cima. Una caída de presión fija por cada etapa o darle una caída de presión, un perfil de caída de presión especificado por el usuario.
También el Hitery Colors, es decir, cuánta energía está perdiendo la columna. Por defecto se pone que es 0, debido a que pues, es muy poca y pues hay unos sistemas de enchaquetamiento muy buenos. La eficiencia, él asume que la eficiencia es 1. Obviamente usted puede modificarla a esta, pues para que pueda ajustarlo a la eficiencia de Morphy, que de pronto tiene su problema o su diseño. Pronto sí ya calculó la eficiencia de Morphy. Listo, pues eso es todo. Aquí creo que tenemos que guardar, si no estoy mal. Cerrar. Y volver nuevamente al simulador. Sí, pues ya está toda la información, ya la trajo. Creo que no era más. Aquí simplemente revisar, validar. Dice que todo está completo y corremos la simulación. Listo, ya funcionó. Entonces podemos ver, por ejemplo, los resultados. Podemos ver que aquí efectivamente la temperatura de la cima son 40.12 grados Celsius. Lo comparamos con el ejemplo que tenemos, pues sí, 40.15, 40.11, bueno, estamos más o menos en el mismo orden de magnitud. La velocidad de destilado es de 637.99, eso es aproximadamente 638, que era efectivamente lo que esperábamos. Eso en cuanto a la corriente 2, si queremos ver pues la corriente 3, pues hacemos lo mismo. La abrimos, temperatura de 134.27, aquí está. Flujo de 362, sí, lo que le habíamos dicho. Y pues las composiciones de cada uno de los componentes en cada una de las dos corrientes. También es posible abrir la columna, darle a editar, matarnos otra vez a Shemset, y mirar pues las tablas de componentes por etapa y pues de las propiedades termodinámicas de cada uno de los componentes por cada una de las etapas. También tenemos una parte de gráficas, en las cuales pues la primera gráfica que nos da es cómo cambia la fracción molar de líquido por cada una de las etapas, pero pues aquí la que me parece más importante o más diciente es esta de temperatura versus composición, versus etapa. O sea, si la vemos un poquito de ladito, es aproximadamente igual a esta. ¿Sí? Empieza en 40 en la etapa 1, sube rápidamente a... Esto viene siendo, y no alcanzo a ver cuánto es. No se lo podemos agrandar. Sube más rápidamente como a 100 más o menos. Sí, más o menos sobre 100. Y de ahí, pues hace la curvatura a 140, que es la temperatura máxima de la columna, la que está en el hervidor. Pues que es lo mismo que tenemos acá. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver las gráficas de McCabe-Thiele. Recuerden que de pronto algunos todavía sufren con McCabe-Thiele, algunos de ustedes se acuerdan todavía, no sé, yo no es que la haya sufrido, sino que a mí en mi época tocaba con papel milimetrado. ¿Sí? A nosotros nos daban esa gomosidad de hacerlo en Excel y en esas cosas. Entonces, yo creo que esa cosa ya ha evolucionado, ¿no? O sea, yo cuando dicté masa en la universidad, que eso fue como en el 2007 más o menos. No, eso fue como en el 2011. O en el 2010 que yo dicté masa, pues yo sí los ponía a sufrir con las hojas milimetradas. A hacer el McCabe-Thiele y el ponchón Savarit. Método de McCabe-Thiele y el ponchón Savarit, pegando sus hojas milimetradas, mirando a ver cómo en los puestos universitarios. Algunos eran pilos y se iban para el séptimo piso a las mesas de arquitectura, pero los que no se quedaban ahí haciendo en esas mesitas. O en las ventanas también los veía hacer un ponchón Savarit y un McCabe-Thiele. El ponchón Savarit es más complicado porque tocaba las líneas de entalpía, no sé si a ustedes les tocó. Es divertido. Pues a mí me parece que era divertido. Pero pues ya hay programitas que le hacen eso, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? El rating, el dimensionamiento. Pues esto ya toca verlo con un poquito más de detalle, relacionando lo que son eficiencias, relacionando lo que son algunos factores muy específicos, muy empíricos. Entonces tocaría ver la base teórica de todo eso. Aquí obviamente recuerden que hay dos secciones, la sección de enriquecimiento y la sección de despojamiento.
le está diciendo, bueno, cuáles son las eficiencias, cuál es la altura equivalente teórica del plato, cuál es la eficiencia estimada para cada una de las secciones, diámetros, creo que también aquí le está diseñando el diámetro, la altura de la sección, que pues eso también es muy importante para cuando usted diseña columnas de destilación. Bueno, y esto último, pues, es el análisis de Feske, Underwood y Gilliland, lo que les decía, los métodos cortos. Entonces le está diciendo que la unidad, bueno, primero que todo, estos son el ligero y el pesado que ellos seleccionen, ¿no? Pero usted puede cambiarlo, por ejemplo, que su ligero sea hexano, use simulated recovery for light, yes. Y hexano, y el heptano, yes. Ok. Entonces, te dice que el número mínimo de etapas debe ser de una, que la mínima relación de reflujo, según la ecuación de Underwood, es 0.43, que el número de etapas de acuerdo a la ecuación de Gilliland es 4, y así sucesivamente. Sí, pero pues esto lo podemos verificar más adelante cuando lo hagamos a mano. Bueno, no a mano, cuando planteemos las ecuaciones y las desarrollemos, ya sea en Octave o en Excel. Bueno, y aquí, ¿qué más le podemos ver? Bueno, las opciones de Solve, pues es como los métodos. Aquí lo más importante es, por ejemplo, ver que si en algún momento a usted no le llega la iteración, pues verificar de pronto que no que no sea muy exigente alguno de los parámetros. Por ejemplo, la máxima número de iteraciones que puede tener es de 30, ¿sí? De pronto usted llegó hoy a la 30 y no le dio el error, entonces pues le salió el error. Entonces usted le puede dar perfectamente hasta 100 y que él lo siga corriendo. O modificar alguno de estos parámetros. O también modificar el método de solución numérico. Por defecto él tiene el método de Newton, pero no necesariamente tiene que ser el método de Newton. Y aquí, pues, aquí lo más importante y lo que más se recomienda en este tipo de cosas es que antes de meter la mano con esto, es verificar en qué consisten estos métodos, ¿sí? No es empezar a chuzar, a ver si ahí por la divina providencia llega y alguno me sirve, ¿no? Mirar a ver qué consiste el método y por qué tal vez no esté llegando con las condiciones que yo le puse. Obviamente, pues eso es simplemente una recomendación, y ya cuando uno está estresado y ya a menos de 6 horas de entregar el trabajo, pues ya lo que uno se pone es a chuzar a ver si precisamente ese día baja la paloma y nos ilumina. Listo, pues no creo que por este lado no es más. No sé si ustedes tengan alguna duda. No. Aquí, bueno, cierro esto acá. Cada vez que yo modifico algo allá, idealmente me va a modificar algo acá. Me va a pedir otra vez que lo corra. Listo. Y ya ahí está funcionando su columna de destilación. Modelo simple. ¿Alguna duda, muchachos? Voy a guardarla. Voy a guardarla aquí por destilación simple. Yes. Listo. Entonces, si no hay más dudas, regálenme un minuto. Voy abriendo Aspen Plus.
Listo, chicos, ya volví. A ver, que esta cosa no funciona. Una pregunta. ¿Usted tiene Aspen por la universidad o de alguna otra forma? No, de la universidad, yo les mandé la forma de acceder, ¿no? Sí. Bueno, listo. Listo. Entonces aquí tenemos la Aspen. Vamos a adicionar los componentes. Bueno, aquí la adición de componentes queda fácil porque son con la fórmula química. Usted lo puede meter rápido. C4 y C4, C5 y C5. Pero igual seguimos con Coco, ¿no? O sea, nuestro programa este semestre es Coco. Hasta que podamos asegurar presencialidad y que funcione bien Aspen para todos. Listo, 2, 4, 6, 8, 9. Listo, método termodinámico. Vamos a pasar a utilizar el botón de Next. Hemos dicho que Penn Robinson, ¿cierto? Penn Robinson, abrí. Listo. Vamos desde el botón de Next, le damos a dar que nos muestre los parámetros y ahí sí vamos a ir al ambiente de simulación. Ok. Bueno. Aquí vamos a... Hacemos esto. Vamos a ir aquí a columnas. Vamos a seleccionar a FRAC, que es un método riguroso de dos o tres fases. Ponemos. Seleccionamos las corrientes de material. Destilador total. Condensador total. Y hervidor parcial. Definimos la corriente de alimentación. En este caso, pues no hay mucho complique porque pues la presentación está hecha para Plus, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar el flash type o tipo de flash, las especificaciones, recuerden que eran dos. Fracción de vapor y presión. La presión eran 2 bares. La fracción de vapor de 1. El flujo era de 1000 kmol por hora. La composición, por ejemplo, Morfrac, digamos que pongámosle de A1 a todo, de tal manera que más adelante no normalice. O sea, para no poner 0.11, 11, 11, 11, 11, 11 cada uno. Profe, qué pena, ¿será que puedes mantenerla ahí un poquito? Es que tengo el Aspen y quiero hacerlo, pero vas muy Claro. rápido. ¿Hay alguna diferencia entre las versiones? Es que tengo la versión 11. No. Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, esto lo normaliza más adelante. O sea, va a salir un warning donde dice, mire, yo cogí todo eso y lo sumé y lo dividí entre el total. Bueno, pero eso es lo que queremos. Entonces vamos a darle Next. Aquí vamos directamente al equipo. Tenemos 4 pestañas que rellenar. Inicialmente con la pestaña de configuración, streams y presión. Entonces en la configuración nos va a pedir el número de etapas. En este caso son 9 etapas. Nos va a pedir la confirmación cómo es el condensador. En este caso va a ser total. ¿Por qué total? Porque pues ya habíamos visto en el dibujo y en las condiciones que era condensador total. Estas son las especificaciones de operación, es decir, los 2 grados de libertad que tenemos que llenar. La velocidad destilada eran 638 kmol por hora y la relación de reflujo, si no estoy mal, era 0.9. Ok, entonces ya la configuración está lista.
En streams, lo único que nos va a pedir es en qué etapa va el alimento. Entonces, en este caso va en la etapa 3. Y en la última de presión, pues nos va a pedir la presión en el condensador, que va a ser de 2 bares. ¿Listo? Y ya pues con esa información ya tenemos todo listo para correr la simulación. Entonces, recapitulando, número de etapas, 9, condensador total, velocidad destilado 638 kmol por hora, relación de reflujo 0.9, corriente de alimentación en la etapa número 3 y la presión de la etapa número 1 o del condensador que sea de 2 bares. ¿Listo? De aquí pues nos queda correr la simulación. Vamos a Next. Está completo, van a correr. Y efectivamente en 5 iteraciones llegó a la solución. Y pues nos sacó un warning, pero pues el warning no tiene nada que ver. Simplemente las fracciones se normalizadas a la unidad. Pero pues era lo que queríamos, ¿no? Bueno, miremos los resultados. Esto vamos a ver aquí perfiles. Por ejemplo, vamos a graficar el perfil de temperatura. Pues es el que tenemos en la presentación. Podemos ver la temperatura en el condensador, que es de 40 grados Celsius. En el hervidor de 134. Podemos ver pues la composición. Esto es lo que vamos a hacer en Excel y en Octave, que él nos calcula todas estas composiciones. Obviamente, pues detrás de eso hay una gran cantidad de cosas que adicionar, ¿no? que definirle. Entre resultados, pues también tenemos la carga calorífica. Por ejemplo, la carga del... no la revisamos, pero la carga del condensador, o sea, hay que retirarle menos 2.9 por 10 a las 6 calorías por segundo, que eso, creo que en gigavatios son... No, gigavatios no lo pongamos. Pongámoslo en kilovatios. 12.406 kilovatios para retirar. Y en el hervidor necesitamos adicionarle estos mismas unidades de kilovatios. 1094 kilovatios. ¿Listo? Y pues es la misma información que nos dio Coco. Otra cosa pues que la presenta de una manera diferente. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pues abramos rápidamente HYSYS y ya con eso terminaríamos el día de hoy. HYSYS también es relativamente rápido. O sea, cuando las cosas funcionan, todo es rápido, ¿no? Todo lo demás cuando no funcionan. Bueno, ahí está HYSYS. Vamos a abrir un nuevo caso. Listo. Ok. Vamos a adicionar la lista de componentes. ¿Qué hice? No, me metí por donde no era. Vamos a borrar esto. Listo, lista de componentes. Vamos a adicionar una lista. Tenemos una ventaja que vienen todos enlistados, ¿no? Entonces ya es simplemente chuzar los que necesitamos. Listo.
Decano también, ¿cierto? Sí. Listo, entonces simplemente se pasan de un lado al otro con doble clic. Paquete termodinámico, vamos a adicionar uno nuevo. De la misma manera vamos a trabajar con Penn Robinson. Ok. Y ya. Aquí vamos a ir al ambiente de simulación. Aquí ya no tengo que ponerle nada. Ahora vamos al ambiente de simulación. Vamos aquí a la subpestaña que está aquí dentro de la paleta de modelos que dice separadores. Miren que son las mismas. Por ejemplo, miren, este de acá es un splitter. Este de acá es un absorbedor, como el que ya habíamos visto que tenía Coco. Este es un absorbedor con reflujo, o sea, con rehervidor, con condensador. Este es un absorbedor con rehervidor. Esta es una fase, una columna de selección de 3 fases. Métodos cortos, refinería, bueno, al final tiene casi lo mismo que tiene Aspen Plus. Y cosas muy parecidas a las que tiene Coco. Entonces vamos a seleccionar la segunda columna, perdón, la segunda fila, que dice Distillation Column. La seleccionamos y la pegamos. Aquí le jalamos la corriente, destilado. Aquí es necesario jalarle también la corriente de energía. Miren que aquí algo interesante que pueden ustedes observar es que el sentido de las flechas. Miren que la flecha del condensador está saliendo. Es el calor que sale. Pues como se le está retirando calor para cambio de fase, pues sale el calor. Y aquí la flecha entra, que está entrando en el rehervidor, porque está entrando el calor para que haya cambio de fase. Esto es importante, es bastante bonito mostrarlo acá. Listo, definámosle entonces la corriente de alimentación. Habíamos dicho que la fase era fase gaseosa, uno acá, que la presión eran 2 bares, esos son 200 kilopascales, que el flujo eran 1000 kilomol por hora, la composición, habíamos dicho que vamos a ponerle de a 1, y después que él me lo normalice, él también lo hace, por ejemplo, lo único que no he visto que hace esto es Coco, y vamos a decirle ecualizar composición, y decirle ok. Así que él de una vez, en lugar de usted escribirle 0.111111, esto le pone uno a todo. O sea, si es equimolar, si no, pues ya miramos a ver cómo se pone. Pero pues eso es ahorro de tiempo y de valiosas calorías para el ingeniero, ¿no? Okay. Entonces, ya entonces la corriente de alimentación está. Entonces vamos a abrir la columna, doble clic a la columna como siempre. Aquí tenemos un pantallazo del Input Expert. Miren, en la parte superior dice Distillation Column Input Expert. El Input Expert es una serie de pasos que le va a decir la columna para que le rellene lo mínimo que necesita para que ella corra. ¿Sí? Entonces, lo primero es esta parte relacionada con conexiones, es decir, cuántas etapas tiene. Miren el tema que estamos hablando ahorita con el compañero. Este simulador asume que la columna, bueno, esto sería el número de platos, no el número de etapas, porque la etapa 0 es el condensador y también hay un cambio de fase, entonces también se toma como una etapa, porque hay un proceso en donde hay contacto entre 2 fases. Y el rehervidor también es una etapa, o una fase, sí, una etapa. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que si tenemos 9 etapas, aquí únicamente vamos a tener 7 platos. ¿Sí? Porque la 8 sería la 0 y la 9 sería la n+1. ¿Qué más? Hay que confirmarle cómo es el condensador. Aquí por defecto, miren la grafiquita, se asume un condensador parcial, entonces es decir, nos falta una corriente por definir acá. Pero no, nuestro condensador no es parcial, es total. Entonces lo vamos a cambiar a total. Se va a borrar esa corriente. También tenemos que definir en qué etapa está entrando el alimento. Entonces habíamos dicho que en la 3, que en este caso pues la 3 va a ser la 2, ¿no? Porque hay que restarle el 0, entonces va a ser 2. No tiene corrientes laterales, bueno, no hay problema, igual funciona.
Algo también importante ver acá es cómo numera la columna. ¿Va de arriba para abajo o de abajo para arriba? En este caso va de arriba para abajo la numeración de la columna, porque hay casos en donde se enumera de abajo para arriba. Sí, eso es de todo. Bueno, y aquí ya no va más. Lo siguiente que nos muestra es la configuración del servidor, pues esto ya es algo más específico, que hay que hacer un análisis mucho más detallado, pero por defecto podemos dejarlo así, que pasa una sola vez. Este es el calentador y pues aquí se hace el cambio de fase. Aquí pues puede pasar 2 veces, o sea, hacia acá, esta parte va a llegar un poquito, se condensa y otra parte va a subir. Y pues esta es la tercera, recirculación con bafle. Y pues el tipo de rehervidor. Pero pues eso ya es un poco más detallado, no lo vamos a ver aquí en este curso. Aquí tenemos pues la parte de presiones, el perfil de presiones. Habíamos dicho que vamos a trabajar con 200 kilopascales o 2 bares, tanto en el rehervidor como en el condensador. Entonces ya podemos darle next. Y por último, por último no, de penúltimo, están los estimados de temperatura. Si usted tiene algún estimado para que él vaya haciendo los cálculos, pero pues no es necesario. Por eso dice que es opcional. Y ahora sí, lo último, pues son las especificaciones de diseño. En este caso, miren que son 2 y que están relacionados únicamente con la etapa del condensador, que son la relación de reflujo, que habíamos dicho que era 0.9, y habíamos dicho la velocidad del destilado, que era de 638 kmol por hora. ¿Listo? Obviamente es posible modificarlo, o sea, de pronto que usted no quiera esas 2, sino quiere otras, pues también se puede hacer. Vamos a decir que done. Pues eso no nos corrió la simulación ya, pero sí nos abrió lo que es el ambiente de la columna de destilación. Miren que es muy parecido al ayudante, al asistente, pero tiene sus cosas diferentes, ¿sí? O sea, está mostrándole toda la información detallada, miren, la presión, el tipo de condensador, dónde se está alimentando. Y si nos vamos aquí, por ejemplo, al monitor, pues podemos observar las especificaciones de diseño que usted le dio. 0.9 de relación de reflujo y de 638 velocidad de destilado. Y nos está diciendo, oiga, las quiero estimar y las quiero activar. ¿Sí? Si no las activo, pues me dice aquí que tengo un grado de libertad. Si las activo, pues ya me calcula otra vez que tengo 0 grados de libertad. Y automáticamente con ese botón o aquí con el de Run, corro la simulación. ¿Sí? Cuando ya, obviamente, pues recuerden que HYSYS es demasiado precoz, por decir algo, él ya va calculando lo que tiene que calcular. Entonces, en este caso, calculó la relación de reflujo que le dio 0.9 y la velocidad de destilado que le dio 638. En 5 iteraciones. Miren, aquí están los errores, que son relativamente muy bajos. Podemos ver, pues, muchas cosas. Otras especificaciones de diseño que podemos adicionarle. De pronto, si con esas no me funciona, podemos trabajar con otras. En esas especificaciones de diseño, tengo una gran cantidad de especificaciones de diseño, por ejemplo. Miren todo lo que yo tengo acá. Estoy hablando de flujos de componentes, fracciones de componentes, relaciones de componentes, recuperación de componentes, términos caloríficos, relaciones alimento de la columna, rehervidores, spawn-arounds, reflujos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que yo tengo son especificaciones aquí dentro de HYSYS para darle, que es una de las grandes ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Por qué ventajas? Porque pues usted le puede dar técnicamente lo que necesite, pero desventajas es que puede ser que lo que usted le dé no llegue a la convergencia requerida. Entonces, pues HYSYS siempre ha sido para los que les gusta el tema y los que ya saben cómo cacharrearla. Ya, ¿qué más acá? No más. Parámetros, podemos ver pues los parámetros de la operación. Por ejemplo, cómo cambia la presión a lo largo de la columna. Obviamente, pues va a ser una línea recta porque pues dijimos que era isobárico, entonces pues este gráfico no tiene mucho que ver. Podemos ver también la parte de eficiencias, todas las asume como 1.
Usted obviamente puede cambiar las eficiencias de cada una de las etapas. El solver usted lo puede modificar. Recuerden que lo vimos que se puede modificar en Coco. También se puede modificar acá. Tenemos 6 solvers. Pero lo que les digo, o sea, que esto sea lo último que se meta, modificar los solvers, porque si uno no sabe detalladamente cómo funciona el solver, pues lo más probable es que lo que esté haciendo es simplemente mirando a ver si lo ilumina el Espíritu Santo y está de buenas ese día. Y de pronto con los otros métodos no le funcionó, pero con este sí. Entonces hay que ver el por qué. Operaciones laterales, esto no tenemos. Una parte de internals, que está relacionada con cada una de las especificaciones dentro de su plato. Altura del downcomer, el número de huecos, posición de los huecos, si el hueco tiene capucha, si es de tipo válvula, ese plato, sí, todas las especificaciones que usted pueda llegar a tener. Y eso, obviamente, cuando usted le especifica todo eso acá, le va a modificar las condiciones de caída de presión. Entonces usted va a tener ya que calcular la caída de presión, o el simulador le calcula la caída de presión. Pero que el simulador calcule la caída de presión implica que va a necesitar más cantidad de ecuaciones. Si necesita más ecuaciones, necesita más grados de libertad. Por lo tanto, pues se va a volver un problema un poco más robusto. El rating, pues le está diciendo que el espacio, pues algunos datos, asumiendo que es de tipo SIF. SIF eran, yo tenía válvulas empacadas, burbuja. Bueno, no recuerdo cuál es la traducción de SIF, pero es un tipo de plato, de la capuchita que tiene plato para la aspersión del gas. El diámetro le está asumiendo que es de 1.5 metros, el espaciamiento entre la etapa es de 0.55 metros, nos está diciendo que el volumen empacado es de 0.97 metros cúbicos, el tanque nos dice que el diámetro del hervidor es de 1.193 metros, volumen 2 y 2, bueno, toda esta información él la calcula, pues obviamente no le calcula equipos ni caídas de presión porque esa información no se la dimos. Y finalmente aquí en el worksheet pues podemos ver las condiciones, tanto los flujos, temperaturas, propiedades, composiciones y demás. Ya finalmente está el performance, pues ver los alimentos y los productos, las composiciones, no creo que estas son fracciones molares. Podemos observar que efectivamente en la corriente de fondos casi no hay ligeros, ¿sí? El ligero, bueno, lo que más se tiene es una mezcla de octano, octano, nonano y decano. Mientras que en la corriente de destilado, pues lo que más tenemos es de heptano hacia arriba, ¿sí? O sea, se enriquece mucho la corriente de fondos con los pesados. Obviamente todo eso se va modificando a medida que usted juegue con su columna de destilación. Bueno, también lo puede tener en términos de recuperaciones. Entonces, por ejemplo, el isobutano se recupera el 99% en la corriente 2. Y no sale puro, pero se recupera el 99%. Y el decano se recupera el 96% por la corriente 3. Los perfiles de la columna, podemos ver pues, los perfiles térmicos, energéticos, de presión. También podemos ver algunos dibujos. Por ejemplo, el dibujo de temperatura que vimos en Aspen Plus y que vimos en Coco también lo tienen acá. Aquí está. Cómo varía la temperatura en función de la etapa. Y pues ya. En términos generales, pues no hay nada más que ver. Ya aparte de reacciones, pues no se puede todavía, porque todavía no hemos trabajado con destilación reactiva. Listo, chicos, entonces no sé si tengan alguna duda con respecto a esto que vimos. ¿Sí? No es tan al detalle como de pronto lo vimos en Coco, pero pues es interesante para el que le guste el tema. No sé si tengan alguna duda, todo queda claro. Recuerden que ustedes pueden consultar el video en la invitación o directamente en el Moodle. ¿Alguna duda? Bueno, voy a tener la grabación.